Completo. La hora clave. Lo que usted debe saber. 7:19, continuamos en la hora clave de la W. Estamos a esta hora de la mañana con la doctora Augusta Valdivieso, quien nos está acompañando en los siguientes minutos y vamos a conversar con ella. Ella, para que ustedes tengan una idea un poquito de quién se trata, es activista de los derechos humanos, exfuncionaria del Centro de Rehabilitación Social de Turi, vocera de algunas personas privadas de la libertad. La invitación la hemos hecho en el marco de la crisis carcelaria que se vive no solo en Cuenca con nuestro centro carcelario, sino a nivel país. Pese al decreto de emergencia, del estado de emergencia de las cárceles que se dio semanas atrás por parte del presidente Lenín Moreno con la finalidad de encontrar una solución, la misma no ha llegado. Esta misma semana se han registrado varios eventos y algunos de ellos incluso penosos, puesto perdieron la vida seres humanos dentro de estos centros carcelarios. Vamos a conversar entonces de esto y más en los siguientes minutos. Les invitamos a que nos acompañen durante esta entrevista. Doctora Valdivieso, muy buenos días. Buenos días, un gusto. Gracias por la invitación. Usted conoce quizás más a detalle de lo que sucede y qué pudiera estar ocasionando que los centros carcelarios tengan un mal momento como lo están teniendo. Además, como exfuncionaria del Centro de Rehabilitación, nos podrá decir en qué estamos fallando, cómo se está dando esta rehabilitación que supuestamente debería darse dentro de los centros carcelarios. En los últimos meses se ha venido viendo un retroceso en la rehabilitación social. Básicamente considero que es por los funcionarios que están a cargo de los centros de privación de la libertad. En entrevistas anteriores, el doctor Pazmiño antes manifestó que el único perfil que los directores necesitaban tener para administrar un centro de privación de la libertad era ser honestos y ser amigos de él. ¿Cómo pudieron haber puesto a personas con ese perfil? Es el caos que nos ha generado, personas sin experiencia, personas sin conocimiento, personas sin la capacidad de diálogo, sin poder comprender cuál es la realidad de los centros penitenciarios. Eso es lo que nos ha llevado hasta la presente fecha al caos penitenciario que tenemos a nivel nacional. Y en Turi, el día 11 de junio del presente año, hubo una huelga en este centro penitenciario por algunos motivos. Los privados de la libertad reclamaban, entre algunas de las cosas, el aislamiento que está sufriendo uno de los pabellones, que es el pabellón Tomebamba, o ahora el denominado famoso TEDA, que es un nuevo invento de estos nuevos funcionarios, que es básicamente una copia de algunos artículos del COIB y del Reglamento Nacional de Rehabilitación Social, pero que están tratando de imponer, no sé con qué objetivo, para tratar de sobresalir realmente en base a estos meses en los que no han logrado hacer nada. Otro tema que fue primordial es la prelibertad. Aproximadamente hace 3 meses, la directora junto con funcionarios del centro bajaron a cada pabellón a notificar a todas las personas que habían cumplido con el 40% de la pena y sancionados con el Código Penal anterior para que accedieran a este beneficio. Desafortunadamente, las carpetas son negadas por la comisión que se encuentra en Quito y negadas así por los jueces de garantías penitenciarias. ¿Por qué? ¿Alguna razón en específico? Quizás no cumplen el perfil para regresar a la libertad o no se ha cumplido con un precepto requerido por la ley. ¿Cuál es el motivo que justificaría esta negativa? A ver, las personas que fueron sancionadas con el Código Penal tienen el acceso de recuperar su libertad con la prelibertad cuando cumplen el 40% y otros requisitos establecidos por la ley. Sin embargo, con el COIB se emite el Reglamento Nacional de Rehabilitación Social y posterior la norma técnica de clasificación a las personas privadas de la libertad. Con esta norma técnica en el año, a partir del 2014 con el COIB, se clasifica a las personas con máxima, media y mínima seguridad, y se llega a mínima seguridad con el 60% del cumplimiento de la pena. Es decir, una persona que quiere acceder con el 40% de la pena, que es la prelibertad, para acceder a su beneficio tiene que estar en un nivel de mínima seguridad con el 60% con esta nueva norma técnica actual. Pero hay que recordar que uno de los preceptos universales del derecho penal es que la ley más favorable siempre tiene que ser al reo, es decir, no puede algo que en este caso sería perjudicial modificar algo que beneficiaba de alguna manera. Es lo que hemos luchado ya con algunos abogados. Tengo ahorita un grupo de abogados que estamos en esta lucha
que lo vamos a presentar en estas próximas semanas a la autoridad competente para que se analice. De igual manera, los privados de la libertad van a presentar una queja formal, ya lo hicieron ante la Defensora del Pueblo, ella les ofreció analizar el tema y ayudarles. Eso es lo que está causando ahorita. Hagamos un paréntesis. ¿Cómo mira usted la nueva Defensora del Pueblo? Ella no tiene una carpeta como lo tenía César Sea, en este caso, por ejemplo, con una actividad o un activismo social anterior. Es decir, ella se está estrenando en este tipo de actividades que tienen mucho contacto con los derechos humanos. ¿Cómo mira usted el desempeño hasta aquí? El desempeño de la doctora Verónica Aguirre, para mi forma de ver, es excelente. Le comento una experiencia que tuve hace unos 4 meses. Yo ya inicié en esta lucha, digamos así, con el Centro de Privación de la Libertad por la demora de los trámites administrativos, los problemas que tienen los abogados con la directora, porque no soy solo yo, somos un grupo de abogados que sufre la ineficiente actuar de la directora y de los Es un tema recurrente, entonces. Sí, es un tema recurrente. Yo acudí hace 4 meses a la Defensoría del Pueblo, donde el doctor Seas planteé algunos problemas que yo tenía. El doctor Seas trató de ayudarme, habló con la directora, que es la directora actual. Fuimos a Turi y mi ingreso fue negado por la directora del centro. Es decir, ya le vieron a usted como un problema. Sí, y me negó la entrada y dijo por teléfono que la doctora no entra aquí y no me dejó ingresar para tratar de hablar ya hace 4 meses cuáles eran los inconvenientes que veníamos teniendo aquí en Turi. Oficios sin responder. Se demoran 3 meses en responder oficios. Para una insistencia, para un caso sencillo, le digo, para que una persona acceda a la educación, tengo que presentar 10 oficios. Para otro trámite, 10 oficios, que los coordinadores están ocupados, que los coordinadores no tienen funcionarios, que ellos tienen otras actividades, que no pueden responder oficios. A ese punto hemos llegado. Ahora, con lo que hablábamos de la Defensora del Pueblo actual, yo acudí con todos los problemas que hemos tenido. Ella ha ingresado al Centro de Privación de la Libertad. Desafortunadamente no le han dejado ingresar a los pabellones, en donde se ve la realidad, la vida como es, de las quejas existentes. El día que se presentó la huelga en Turi, que ha sido negada esta semana, que fue negada por la directora del Centro de Privación de la Libertad, la Defensora del Pueblo habló con ciertos voceros de cada pabellón. Ellos le explicaron cuáles eran más o menos las exigencias, porque desafortunadamente la reunión fue en presencia de la directora y del coronel de la policía. Entonces ellos a escaso modo explicaron cuáles eran las exigencias, que Tomebamba tenga economato, cosas básicas que les quitan. Para aquellos que no están quizás en el día a día de esto, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de economato? Porque hemos recibido muchas preguntas de la gente, no logran entender qué es lo que está sucediendo. Economato es un sistema, es como una tienda que tiene cada pabellón, en donde les suministran alimentación, útiles de aseo. ¿Pueden comprar o es beneficio? No, pueden comprar. Se deposita en una cuenta, tienen un cupo de $50 cada persona privada de la libertad varón, creo que es $80 para las mujeres. Entonces ellos tienen un cupo semanal. Compran su comida, sus útiles de aseo y subsisten así, digamos, su vida diaria. Eso también se les fue quitado al pabellón de Tomebamba. Entonces la Defensora del Pueblo ingresó, conversó con las autoridades y desde ese día se les está entregando esos utensilios, digamos así. Todavía no tienen acceso al patio. Se organizó el tema de la limpieza del pabellón. Entonces esos son los requerimientos. Realmente la rehabilitación, la gente está encerrada, no tiene actividades, no tiene talleres y desafortunadamente la administración, el presidente de la República no se da cuenta que los funcionarios que tiene adentro son los ineficaces y los que no saben llevar la administración de los centros de privación de la libertad. Al estar usted en representación de los privados de la libertad, ¿qué es lo que está solicitando específicamente? ¿Y cuál es la relación que tienen cada uno de ellos al interior? Porque hemos conocido de familiares que dan cuenta de que el Estado no les está entregando lo que ellos necesitan, sino que más bien se hacen negociados internos para tener justamente lo que usted menciona, parte de este economato. Supongamos, los uniformes. No tienen acceso a uniformes. En las últimas requisas, la policía entró y les dejó sin absolutamente una prenda. Estuvieron 3 días desnudos. Yo hice la denuncia pertinente. ¿Aquí en Cuenca? Aquí en Cuenca.
entendiendo de que nuestro clima además Es muy es hostil. frío. Y algunos no están acostumbrados a eso. No, que viene de la costa. considero que el 70% de las personas privadas de la libertad son de otras provincias. Si uno como cuencano, hablando así, le da frío en las noches, imagínese la gente que todavía tiene derechos, a pesar de haber cometido un delito, lo que muchas personas piensan que son delincuentes, que cometieron delitos, que causaron daño a la sociedad, sí es verdad, pero todavía son considerados personas y tienen derechos, y es lo que el Estado debe precautelar. ¿Cómo se puede corroborar esta información, lo que usted nos indica? Tenemos videos que se han subido a las redes sociales por parte de las personas privadas de la libertad mismo, porque realmente ¿cómo más se puede comprobar? He pedido que la Defensora del Pueblo, cuando se dio estas agresiones al pabellón de Tomebamba, solicité que la defensora entrara, pero el ingreso hasta el pabellón de Tomebamba fue negado. Lo único que se le dejó ingresar es a un auditorio con todas las personas privadas de la libertad con uniformes nuevos para demostrar una supuesta... Lo que usted está sugiriendo es que se montó una pantalla para que Sí. se evidencie otra cosa que no Para es la que se evidencie realidad. otra cosa. Igual las declaraciones que ha dado la directora es que no existió huelga, la huelga existió. Se Y pudo si- ver al menos en un video, incluso Sí, se vio, es de conocimiento cómo general. se quemaba cómo es. ropa, se botaban tarrinas por las ventanas, etcétera. Esa es la realidad que sufre el centro penitenciario, la falta de ejecución de los trámites administrativos, la falta de visión en la rehabilitación social de estas nuevas autoridades que permanecen hasta ahora en estos puestos por haber sido amigos del doctor Pazmiño. Desafortunadamente, no entiendo en qué país podemos estar viviendo ahorita en la actualidad. Y el problema de la crisis penitenciaria ahorita está adentro, sí, pero a la larga se va a exteriorizar. ¿Por qué? Porque también las familias están reclamando afuera. No son solo las personas privadas de la libertad, son hijos, son esposas, son familias, madres. Estamos conversando a esta hora de la mañana con la doctora María Augusta Valdivieso. Ella es activista de los derechos humanos, exfuncionaria del Centro de Rehabilitación Social de Turi, vocera de algunas personas privadas de la libertad. Si usted desea compartirnos su opinión, tal vez alguna duda, quizás quiere corroborar las declaraciones de la doctora que nos está brindando en esta mañana, siempre son bienvenidos a nuestro espacio a través del 099-514-1114 o bien a través del 288-2178. ¿Por qué no existe rehabilitación, doctora? Usted como exdirectora quizás tiene la película más clara. ¿Es un problema del modelo de rehabilitación o son los directores que directamente quizás no tienen la capacidad para influir en esta mal llamada rehabilitación? Digo mal llamada porque de tiempo atrás, por no decir todo un siempre, se ha dicho de que estos centros no son de rehabilitación sino de perfeccionamiento. Centrándonos en la ley, el Reglamento Nacional de Rehabilitación Social, la ley está dada, se puede ejecutar. Desafortunadamente son los funcionarios. A mi forma de ver son los funcionarios. En mi experiencia como abogada en el Centro de Privación de Libertad hace unos meses, el centro aquí cuenta, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ingresar al centro, se cuentan con algunos talleres. Anteriormente, hace un año atrás, se implementó una panadería, un área agrícola, se tiene talleres de carpintería, algunas cosas interesantes. Hasta la presente fecha no se ha ejecutado ningún plan de rehabilitación en estos medios. ¿Estos planes son para todos o únicamente para los de menos peligro, para los de mediano peligro? ¿Quiénes pueden recurrir a...? Ahorita la panadería está sin actividad. Absolutamente. Creo que completamente mínima. Antes se hacía las actividades de manera diaria. El tema de la carpintería solo pueden acceder las personas que tengan recursos, es decir, las personas que puedan comprar sus materiales. Las personas de alta peligrosidad, como se las llama, están encerradas en un pabellón hasta ahorita las 24 horas del día. ¿Cómo se puede pretender rehabilitar así a una persona? Existe criterios del Ministerio de Salud Pública de ciertas personas que sí son agresivas por el estado tal vez anímico que tienen, en el que se determina que no pueden estar aisladas, que necesitan un tratamiento psicológico, un tratamiento psiquiátrico, que necesitan estar en actividad, en constante actividad. Esas son las personas que ahorita están aisladas. ¿Bajo criterio de quién? ¿Bajo concepto o de quién? De estas nuevas autoridades que tenemos, a lo mejor de la policía, que son gente que no sabe cómo tratar a las personas privadas de la libertad. Tenemos una consulta que la vamos a pasar en unos instantes más, pero antes sería importante que usted nos pueda indicar qué es lo que se ha hecho en torno
a los teléfonos celulares y a la droga que se ingresa al Centro de Rehabilitación Social de Turi, porque no es un secreto a voces que los internos tienen teléfonos celulares, se comunican con personas externas, inclusive la Policía Nacional ha dado a conocer que se hacen algunas actividades y se planifican desde el interior del Centro de Rehabilitación, y aparte de todas las semanas se decomisa también sustancias y también objetos contundentes que están al interior de las celdas. El tema del ingreso de artículos prohibidos es complicado. Se ha dicho en algunas declaraciones que la manera de ingresar estos artículos es mediante las visitas. Pero un machete no creo que pueda ingresar una visita realmente. ¿En qué parte del cuerpo podría usted ingresar un machete? Ricardo Camacho decía que prácticamente era imposible que ingrese siquiera un alfiler, que esto se viene y se da con pleno conocimiento de quienes laboran adentro. Eso es la corrupción que existe en los centros de privación de la libertad. Desafortunadamente, funcionarios toman este tipo de ingreso para hacer un negocio lucrativo. La gente está encerrada, entonces, ¿qué busca? Si no tienen actividad, si las personas privadas de la libertad no tienen actividades, no tienen qué hacer, como es el dicho, la vaguería es de la madre de todos los vicios, algo así es. Claro, básicamente viene a ser. ¿Qué podemos esperar? Si el sistema es el encargado de rehabilitar a las personas, ¿qué podemos esperar que las personas hagan? Consumir drogas, ingresar armas para realmente defenderse también entre ellos. ¿Qué pasa con las cámaras que están en el Centro de Rehabilitación Social, que vigilan todos los espacios? Las cámaras están activas, existe un centro de monitoreo constante las 24 horas del día. Gente que está monitoreando todas las actividades. ¿Son cómplices entonces? Porque usted dice que quizá por los funcionarios ingresa la droga y las sustancias al... Yo no encuentro otra manera de ingresar, a lo mejor no le vería otra forma, porque cuando uno ingresa, la revisión es exhaustiva, zapatos, absolutamente todo, es una revisión muy minuciosa. Ahora inclusive con los militares en la parte exterior, es completamente, uno no puede entrar ni siquiera con liga en el cabello, aretes, absolutamente nada. Entonces, ¿cómo ingresarían todos estos artículos? Vamos a escuchar lo que manifiesta una de las familiares de un PPL que se ha comunicado con nosotros y nos ha dejado este mensaje. Sobre la huelga de hambre que hicieron los que están allá en el centro de rehabilitación. La verdad no era por tema de alimentación ni por el economato. Yo tengo un familiar ahí que lamentablemente está ahí para 22 años. Entonces, la huelga de hambre, la verdadera información es que allá adentro a nuestros familiares se le pasa útiles de aseo, se les deposita el economato para que puedan comer ellos adentro. Y, o sea, digamos que lo que reciben del gobierno es supuestamente un uniforme de color tomate. Mi familia está ahí 2 años y ahí no les dan el uniforme, no les dan los útiles de aseo. Es que yo quiero aclarar esto porque mucha gente no vive esto en carne propia. Mucha gente critica a la gente que tenemos nuestros familiares ahí y piensan que todo les da el gobierno. No es así. Los útiles de aseo, la ropa, el uniforme de color tomate, todo viene de parte de la familia. Damos nosotros los familiares. Escuchábamos los criterios y las explicaciones que directamente un familiar de un PPL brinda. Quizás detalles que son desconocidos para la mayoría de la sociedad y quizás ahí también está parte del problema. Y voy a explicar mi idea para contar con el criterio de la doctora Augusta Valdivieso que nos acompaña en esta mañana. ¿Por qué pienso que ahí está parte del problema? Porque precisamente una persona pierde la libertad, pero requiere aún de dinero para subsistir dentro de estos centros de rehabilitación. Dinero que no puede él generar. Dinero que va a tener que quizás la familia, que incluso pudo haber dependido de él,
generar. Esto hace de que recurran a actividades aún ilícitas dentro de estos centros carcelarios para poder subsistir, ¿o me equivoco? Es lo que piensa la mayoría de la sociedad realmente sobre este aspecto, y a lo mejor es una realidad que tenemos que ser conscientes. Pero esto se da por la falta de rehabilitación, por la falta de un proyecto concreto, por la falta de una línea. Se escuchaba que este estado de excepción iba a tener resultados a corto, a mediano y a largo plazo. Yo no he visto hasta la presente fecha ningún tipo de resultado. Más muertes, medidas con las declaraciones del presidente de la República sobre las 3 nuevas medidas que él dispuso el día de ayer, que ya debería ser innato en la administración, que eso ya se debía haber venido viendo y haciendo, y se lo hace. La clasificación de las personas privadas de la libertad según el nivel de la seguridad se lo debe hacer en el momento en el que ingresan las personas privadas de la libertad. Entonces no entiendo cuáles serían las medidas ahora a tomar, porque no vamos a tener resultados de igual manera con las cosas que están haciendo por la falta de experiencia de las personas que administran los centros de privación de la libertad. Entonces, según su apreciación, ¿cuál debería ser el actuar de la actual directora del Centro de Rehabilitación Social de Turi para que mediante este estado de excepción que todavía está vigente se pueda tener esos resultados que usted indica? Desafortunadamente la directora, tengo conocimiento que ella no tiene autoridad en el Centro de Privación de la Libertad, sino solo ella recibe órdenes de Quito, lo que tengo entendido y lo que ella ha sabido manifestar. Desafortunadamente ella no puede ingresar a los pabellones porque tiene una gran resistencia con las personas privadas de la libertad. De igual manera los coordinadores no pueden ingresar a los pabellones porque ya se ha dado, creo, la ruptura de la confianza que uno debe tener con las personas privadas de la libertad. Ningún funcionario, coordinadores ni directora puede ingresar ahorita a los pabellones. Entonces yo creo que la actividad de ella estaría ya... ¿Usted sugiere que debe ser cambiado? Sí, yo sugiero que debe ser cambiada porque los problemas no son solo de ahora. Como yo le dije hace meses atrás, yo ya traté de ingresar al centro y llegar a un diálogo y exponer cuáles eran los problemas que ya teníamos desde hace algunos meses. Desafortunadamente, mi ingreso fue negado. Yo con el defensor del pueblo, abajo, ella me negó el ingreso. El defensor le solicitó que por favor me dejara ingresar para conversar ciertos temas graves que yo tenía en ese momento. Personas privadas de la libertad, heridas, que no salían al Ministerio de Salud Pública, y me lo negó. ¿Qué podemos esperar de una administración así? No podríamos esperar nada. Ella ya no tiene capacidad realmente para manejar este centro de privación de la libertad. Muchísimas gracias, doctora, por su análisis y las declaraciones que deben generar preocupación en el resto de ciudadanos. Creo que voy a rescatar las palabras que usted mismo ha dicho, una declaración contundente. Lo que hoy sucede dentro de estos centros carcelarios pudiera extrapolarse y terminar siendo una realidad que involucre a toda la sociedad de manera obligatoria. Mejor ahora que esperar a que esto pase. Muchísimas gracias. Muchísimas doctora. Gracias. Hemos conversado con la doctora Augusta Valdivieso, activista de los derechos humanos, exfuncionaria del Centro de Rehabilitación Social de Turi, además vocera de algunas personas privadas de la libertad. Hemos tocado la crisis de los centros carcelarios con especial enfoque al que tenemos aquí los cuencanos, al que lo conocemos como al CRS Turi. Regresamos en breve, esta es la hora clave de la W. Inicia